sobre el comportamiento de la inversión y el consumo, dos componentes de la demanda. Voy a platicar con James Salazar, subdirector de análisis económico en Cibanco. Estimado James, un gusto saludarte, como siempre. Gracias por el espacio. Bienvenido al programa. Hola, Víctor. Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Gracias. Empecemos analizando la inversión, si te parece. Si vemos su comportamiento mensual o secuencial, como se dice, se ligan 2 meses a la baja en septiembre. Y si vemos la tasa anual, pues ya pasa a terreno negativo después de muchos meses con crecimiento. ¿Qué lectura tienes de estas cifras? Sí, aquí yo creo que convenía un poquito analizar todo lo que hemos observado en el 2024, ¿no? Después del boom que se observó el año pasado, incluso desde el 2022, la realidad es que la inversión fija bruta ha estado estancada en el 2024. Y bueno, y el dato o el reporte ahora de septiembre pues viene a confirmar que no solamente se dio este estancamiento, sino que empieza a mostrar tasas de variación negativa, ¿no? Como bien mencionas, 2 meses consecutivos a tasa mensual con retrocesos. Y mucho tiene que ver, ya lo comentabas tú en los datos iniciales, con todo este asunto de la construcción, ¿no? Hay que recordar que lo que habíamos estado observando, este boom se había generado sobre todo por los proyectos prioritarios de la pasada administración pública. Y bueno, lo que habíamos observado es que se habían asignado una cantidad importante de recursos financieros que no necesariamente está fluyendo esta misma cantidad en el 2024, ¿no? Lo vemos en los indicadores de construcción, sobre todo en la parte no residencial. ¿Qué es la no residencial? Obras de infraestructura, obras de ingeniería civil, que es donde caía la mayoría de estas categorías, ¿no? Entonces tenemos un 2024 en lo que prácticamente está estancada la inversión y empieza a dar señales de retrocesos. Y adicionalmente, ya en septiembre empezamos a ver estas caídas, sobre todo porque entra otro elemento adicional. Hay un cambio de administración pública y lo que generalmente sucede es que muchos planes de inversión se empiezan a posponer. Y se posponen por una razón muy simple. O sea, lo que quieren ver o conocer es sobre todo las nuevas directrices que hay en torno a cómo viene el plan de infraestructura que pueda sacar eventualmente la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo va a salir el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales. Entonces, por eso los agentes económicos empiezan a posponer estos planes de inversión para conocer cuáles van a ser las líneas de acción en los sectores en los que se van a terminar enfocando. Y adicionalmente, y que también empieza a notarse un poco ya en estos reportes de septiembre, tiene que ver con las reformas constitucionales controversiales que se han estado discutiendo y aprobando. Claramente, la reforma del Poder Judicial es la de mayor calado. Ya aquí empieza a reflejarse en septiembre esta idea de que se tenía o eventualmente se iba a terminar aprobando a raíz de los resultados electorales del pasado junio. Entonces, esta es la situación. Nos estamos en un indicador que prácticamente no crecía en este año y que empieza ya a registrar algunas caídas relevantes. Ya, sí, lo resumes muy bien. Este año se ha caracterizado por un estancamiento de la inversión y ahora en septiembre pues ya vemos tasas negativas. Nos comentas también que este descenso de la inversión pues responde en buena medida a la debilidad de la construcción en el sector no residencial, lo cual quiere decir pues que también se está resintiendo el efecto del parón en las obras del sector público por el cambio de administración, y agregar el tema de las reformas que fueron aprobadas, la reforma judicial pues claramente aprobada, promulgada en septiembre. Ahora, te quiero preguntar también sobre la inversión en maquinaria y equipo. Tampoco se ve muy bien, sobre todo la de origen importado. No sé si sea el efecto de un tipo de cambio más encarecido. Sí, de hecho lo podríamos achacar en gran medida a este elemento. A diferencia de la construcción, la parte de maquinaria y equipo ha tenido un comportamiento un poco mejor. O sea, digamos que aquí lo que habíamos estado observando es hasta cierto punto lo podríamos vincular este indicador al tema del nearshoring. O sea, sí, en cierto momento las empresas estaban adelantando con este tipo de importaciones, preparándose para eventualmente poder responder a una mayor demanda. Pero claramente pues, el componente importado con este comportamiento que observamos en el tipo de cambio, sobre todo después de las elecciones con una depreciación importante, por arriba del 15%, pues empieza a generar estos inconvenientes, o al menos a desincentivar el comprar importado. Está saliendo un poquito más caro comparado con los meses previos.
Ya. ¿Qué análisis tienes del comportamiento del consumo privado también en este mes de septiembre, que no cayó como la inversión, pero también muestra un menor dinamismo? Sí, claramente es un mal reporte, o sea, es un reporte negativo la parte del consumo privado. Aquí la realidad es que cuando uno lo ve en tasas anuales, pues sí sigue creciendo. Había estado, en términos generales, convirtiéndose en el motor de la economía. O sea, eso es lo que había estado justificando los crecimientos, incluso del año pasado, que hayan superado expectativas, se debió en gran parte a este componente. En 2024, con altibajos a tasa mensual, pero en términos generales con un crecimiento todavía relevante en la mayoría de los meses a tasa anual. Y viene esta caída en septiembre y no son buenas noticias, o sea, porque también, como bien comentabas, a tasa anual la variación es la menor desde el 2021, entonces nos habla de que empieza a enviar señales de una moderación que puede intensificarse en los siguientes meses. Ahorita a lo mejor le podemos decir, bueno, así como lo descompusiste la parte de inversión, bueno, la de maquinaria de equipo en nacional e importado, lo mismo en el consumo. La parte importada o de importación es el rubro que sufrió el mayor retroceso o que explica en mayor medida la caída, que tiene que ver quizá en mayor relevancia la parte de la depreciación. Pero pues la realidad es que también hay otros elementos como toda la incertidumbre alrededor de la nueva administración pública. La inflación está moderándose, pero sigue estando a niveles altos y ya en acumulado, pues en los últimos 3-4 años supera el 20% de inflación. No se están generando los empleos, o sea, los datos de la economía formal durante el periodo de enero-octubre también son los menores desde el 2009, o sea, bueno, si quitamos la parte de la pandemia, tienes tasas de interés altas. Entonces, digamos que hay una serie de factores que han estado a lo largo del 2024 que no habían afectado del todo el consumo, pero que empiezan ya a formar una especie de tormenta perfecta que pudiera eventualmente todavía generar mayores retrocesos hacia finales de este 2024 y principios del 2025. Justo quería preguntar, las cifras del consumo privado, la inversión productiva, dejan ver que la economía pues sigue perdiendo impulso, sobre todo que ambos componentes de la demanda pues se enfriaron a finales del tercer trimestre del año. ¿Es parte de lo que está detrás de las expectativas sombrías de crecimiento para el cierre de 2024 y sobre todo para 2025? Sí, es en gran parte, porque son, digamos, bueno, el consumo es la mayor componente del PIB. Y no solamente, digo, aquí no he metido todavía el elemento externo de Donald Trump. O sea, aquí, adicionalmente, sobre todo en la parte de inversión, puede haber un efecto todavía mucho mayor hacia el 2025. En la parte de consumos, un poco a lo mejor en la cuestión de cierto tipo de bienes, a lo mejor bienes duraderos, en eventos o en épocas de incertidumbre se reduce, pero sí justifican estos ajustes que se han realizado de forma continua a la baja en las estimaciones que hay de crecimiento del PIB. Nos salvó un poquito el tercer trimestre. El tercer trimestre no fue tan malo como se esperaba, o sea, el crecimiento siguió siendo muy modesto, pero no tanto como lo anticipábamos. Por eso la realidad es que a lo mejor, incluso por ejemplo Banco de México subió un poquito su estimación de cierre para el 2024, pero estamos hablando de 1 o 2 décimas, o sea, no es nada. El consenso estamos entre 1.4 y 1.6 para este año, pero eventualmente en el 2025 sí las expectativas son mucho más sombrías. Nosotros aquí en Cibanco tenemos crecimiento del PIB estimado de 0.7%, o sea, casi la mitad de lo que crecimos o lo que vamos a crecer en este año. De acuerdo. James Salazar, subdirector de análisis económico en Cibanco, gracias por compartir tu análisis sobre el comportamiento de la inversión y el consumo en México. Que tengas una buena tarde. Saludos, un abrazo. Saludos, Víctor. Hasta luego. Buena tarde. Gracias.